¿Fueron legales las anexiones territoriales que hizo Vladimir Putin? Antecedentes. El 25 de febrero del 2022, Vladimir Putin decidió llevar a cabo la invasión militar de Ucrania. Para el 30 de septiembre de ese mismo año, Putin proclamó la anexión de 4 regiones ucranianas al territorio ruso: Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla. Sin embargo, al momento de esta proclamación, el Kremlin no controlaba la totalidad de las regiones incorporadas. Pero, ¿qué tan legales fueron estas anexiones? A esto vamos a dedicar los próximos minutos. Por cierto, queremos invitarte a revisar nuestra lección de Derecho Internacional, Modos de adquirir el territorio, cuyo enlace te dejamos en la descripción. Según el Instituto de Derecho Internacional, una ocupación efectiva tiene 4 requisitos. 1. Que sea territorio res nullius. Esta clasificación de territorio de nadie no aplica a las regiones ucranianas, ya que este país es un estado independiente. Declaró su independencia en 1991 y se constituyó en un estado libre, democrático y soberano dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Bajo ninguna lógica se podría considerar al territorio ucraniano res nullius. 2. Animus adquirendi es la voluntad o ánimo de adquirir un determinado territorio, que en el caso de Rusia está presente, aunque muy mal dirigido. 3. Ocupación efectiva, la cual en el caso de las 4 regiones ucranianas ni por las armas fue posible. Recordemos que, al momento de la proclamación de Putin, Rusia no controlaba el 100% del territorio anexado. 4. Publicitas es la proclamación pública de la anexión, prácticamente el único requisito que Putin habría cumplido. Bases jurídicas en contra de las anexiones. Desde el punto de vista jurídico, las acciones de Vladimir Putin estuvieron en contra de las normas internacionales. Desde el Pacto Bryan-Kellow 1928, donde se acordó renunciar a la guerra para solucionar controversias, hasta la Carta de la ONU que condena las acciones bélicas, salvo en caso de legítima defensa. Conquistar territorios por medio de las armas está tipificado en el derecho internacional moderno como delito internacional. Precisamente lo que hizo Vladimir Putin con su ejército, sin mencionar los bombardeos a civiles, torturas, etc., que constituyen crímenes de guerra y otros delitos internacionales. La invasión rusa viola principios como el de no reconocimiento de soberanía por medio de las armas, o como el principio de vecindad, por el cual un Estado se compromete a no enajenar territorios limítrofes con otros estados, exactamente lo que hizo el Kremlin al mando de Putin. Las argucias jurídicas de Putin para justificar sus anexiones. En el derecho internacional público existe el principio jurídico de libre autodeterminación de los pueblos, reconocido en varios instrumentos y que ha generado el nacimiento de nuevos estados. Consiste en realizar una consulta popular a una población determinada para que decidan su futuro. Se la hace en formato de plebiscito o referéndum, de tal suerte que, si una población vota a favor de ser estado independiente o de pertenecer a otro estado, esto debe respetarse. Es bajo este principio internacional de autodeterminación de los pueblos que Vladimir Putin ha intentado legitimar sus anexiones, argumentando que en esos territorios ucranianos son los ciudadanos los que desean pertenecer a Rusia. Y aquí nace una pregunta: si tanto querían pertenecer a Rusia esas poblaciones, ¿para qué eran necesarias las tropas? Un pueblo que tiene el firme deseo de pertenecer a otro estado no necesita de fuerzas armadas para reafirmar ese deseo, porque entonces queda la duda de que su supuesto deseo proviene del uso de las armas. Es como si una novia supuestamente enamorada se casaría a punta de escopeta. Con seguridad haríamos la pregunta: si está tan enamorada, ¿para qué la escopeta? Acciones diplomáticas.
Rusia, en su condición de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hizo uso de su derecho a veto, es decir, impidió que al interior de este organismo internacional se traten ciertos temas y se aprueben ciertas resoluciones. Respecto a su anexión de territorios ucranianos, hay que reconocer que fue una maniobra muy hábil por parte del Kremlin. Recordemos que después del 30 de septiembre, fecha en que Putin proclamó las anexiones, varios miembros de la comunidad internacional condenaron esta acción. Estados Unidos, por su parte, declaró tener pruebas de un fraude electoral que Rusia habría perpetrado en los referéndums que le permitió hacerse de esas 4 regiones. Fue entonces cuando Ucrania y varios países que lo apoyaron desde el inicio de la invasión impulsaron la votación sobre la legalidad de dichas anexiones. Pero esta vez al interior de la Asamblea General, ya no en el Consejo de Seguridad, donde Rusia tuvo derecho a veto. Esta votación se produjo el 12 de octubre del 2022, con los siguientes resultados: 143 votos a favor de declarar ilegal las anexiones de Vladimir Putin, 5 votos en contra, es decir, a favor de las anexiones de Putin. Obviamente Rusia, el estado vasallo del Kremlin, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. 35 abstenciones. Vaya sorpresa con China, Cuba, India, Sudáfrica, entre otros. La votación implica un desastre diplomático para Rusia, más grave y bochornoso que aquel episodio suscitado en la Conferencia de Desarme de la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Suiza, donde los embajadores se retiraron de la sala justo en el momento en que Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, se disponía a tomar la palabra. En ambos discursos de Lavrov lo dejaron solo. Volviendo a la votación, esta generó una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas con las siguientes implicaciones. 1. Declarar ilegal los referéndums llevados a cabo por Rusia entre el 23 y el 27 de septiembre del 2022. En consecuencia, las anexiones territoriales proclamadas por Vladimir Putin también son declaradas ilegales y en contra del derecho internacional público. 2. Que el control militar temporal de Rusia sobre las regiones de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla no tienen validez alguna según el derecho internacional, ni sirven de base para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones de Ucrania. 3. Se exhorta a todos los estados, organizaciones internacionales y organismos especializados de las Naciones Unidas a abstenerse de reconocer cualquier modificación que realice Rusia en los estatutos de las regiones de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, así como cualquier acto u operación que pudiera interpretarse como reconocimiento de este estatuto modificado. 4. Exige que Rusia revoque inmediata e incondicionalmente sus decisiones del 21 de febrero y 29 de septiembre del 2022, relativas al estatuto de las regiones ucranianas de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, ya que constituyen una violación a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania. Son incompatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y que retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. La peor torpeza diplomática de Rusia. Muchas son las torpezas que han pasado a la posteridad por parte del Kremlin desde su invasión a Ucrania. No queda claro si fue causa del carácter autoritario y dictatorial de Vladimir Putin, el que le ha impedido recibir consejos de sus colaboradores o una falta de formación profesional adecuada en su círculo más cercano, o tal vez ambas. Sin duda, el error más grande en las anexiones de Putin fue realizar referéndums sin la participación de Naciones Unidas. Es más, las votaciones se realizaron sin la participación de veedores internacionales, como quien dice, entre gallos y medianoche. Esto, sumado al uso de las armas, le quitó toda legalidad y legitimidad.
A un país que busca realizar anexiones territoriales en estos términos en pleno siglo XXI, solo queda desearle suerte. Así ha concluido una histórica contraofensiva diplomática exitosa por parte de Ucrania en contra de la invasión rusa. Cuéntanos tu opinión sobre esta votación y resolución de las Naciones Unidas sobre las anexiones de Vladimir Putin. Apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para más contenidos como este.